El Parlamento de Andalucía es la sede de la soberanía del pueblo andaluz. Es una institución que nos representa a todos los andaluces y andaluzas y el centro de la vida institucional y política de nuestra comunidad. El Parlamento es la Cámara de Representación del pueblo andaluz, donde llegan y donde se debaten los problemas que afectan a todos los andaluces y andaluzas, no importa dónde vivan. Yo recuerdo que fue un día típico ya de verano, era el primer día de verano, un día caluroso, pero al mismo tiempo un día emotivo y significativo y de gran trascendencia en la historia de Andalucía. El primer Parlamento no tenía sede propia y se buscó el marco adecuado, el Salón de Tapices de los Reales Alcázares. Estuvieron presentes todas las autoridades, como se decía en aquella época, civiles y militares y eclesiásticas, y fue una sesión solemnísima, fue un buen comienzo para la institución más importante de la vida política andaluza. Señoras y señores diputados, declaro solemnemente constituido el Parlamento de Andalucía. Fue un Parlamento itinerante, es decir, tuvo 3 sedes en los 4 años que duró aquella primera legislatura. Primero estuvimos hasta diciembre del 82 en los Reales Alcázares, en el Salón de Tapices, después nos residenciamos en el Salón de Actos de la antigua Audiencia Territorial, sede y domicilio social de Caja San Fernando, y por último terminamos en la iglesia de San Hermenegildo. Los 3 edificios emblemáticos y cargados de historia. La verdad es que cuando constituimos nuestro Parlamento en 1982 fue un paso esencial para la democracia andaluza. El Parlamento de Andalucía tiene como primera función legislar. Es la institución donde las leyes se presentan, se debaten, se enmiendan y se aprueban. La sociedad andaluza es la receptora de todas las leyes que aprueba nuestra Cámara Autonómica y el referente a la hora de legislar. Ha destacado durante la 7ª legislatura la reforma y aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Es la institución más importante de la democracia de Andalucía porque representa a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Es ese conjunto de ciudadanía el que debe tener voz, sobre el que recae el poder en un Estado democrático como es el Estado español, y en consecuencia para nosotros es la institución más representativa y más importante de toda la democracia en Andalucía. Es muy difícil deslindar lo que ha supuesto el Parlamento de lo que ha supuesto todo el hecho de la autonomía para Andalucía. Yo no quiero en estos momentos hacer ninguna especie de manifestación especial de entusiasmo porque el hecho autonómico haya convertido a los andaluces en lo que ya no eran. Los andaluces siempre han sido así. Lo que sucede es que posiblemente les ha dado la oportunidad de ser mucho más como ellos eran. La labor legislativa del Parlamento de Andalucía se complementa con la función de control al Gobierno andaluz. Tanto el presidente de la Junta como los consejeros y consejeras del Ejecutivo Autonómico deben dar respuesta en sede parlamentaria a las preguntas de la oposición. El Parlamento de Andalucía, de este modo,
garantiza la transparencia democrática. Hoy en día, pues un parlamento, como decimos los andaluces, con todos los avíos, ¿no? Un parlamento que tiene reuniones continuas, que trabaja en pleno y en comisiones, que tiene una labor legislativa, yo creo que bastante importante, y hoy en día, pues yo creo que somos uno de los parlamentos más vivos del conjunto del Estado. El Parlamento es también el lugar donde se expresa la división de los poderes. Es decir, por lo tanto, el Parlamento es un elemento esencial en el sistema democrático. Se puede decir que sin Parlamento no es posible el sistema democrático, porque el Parlamento expresa uno de los pilares fundamentales del Estado democrático, que es la división de los poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial, y el Parlamento tiene esa función fundamental. El Parlamento salvó un edificio que estaba en trance de perderse, que era muy difícil de restaurar, porque la suma de dinero que costaba la restauración era enorme y nadie le metía aquello el diente. Entonces el Parlamento lo hizo, y hoy yo creo que podemos estar orgullosos los andaluces, y de una manera muy especial, en este caso en Sevilla, que es donde está el Parlamento, en la sede parlamentaria, de contar yo creo que con la mejor sede parlamentaria A mí me tocó terminar aquellas obras, que no las empecé yo, e inaugurar el Parlamento de Andalucía. Ese para mí es el recuerdo quizás más fuerte de mi presencia en el Parlamento. El Parlamento de Andalucía tiene su sede desde febrero de 1992 en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, un impresionante edificio renacentista del siglo XVI. El Parlamento de Andalucía es garante de los derechos y libertades del pueblo andaluz. Los diputados y diputadas traen a nuestra Cámara Autonómica los problemas, inquietudes y necesidades de sus provincias. El Parlamento es una consecuencia lógica, ¿no?, de la autonomía, además. O sea, nosotros tenemos un estatuto de autonomía que ahora se ha mejorado sustancialmente, y con el Parlamento andaluz se puede llegar muy lejos. Otra cosa es ya después la opinión de cada cual, ¿no?, en cómo se haga la política, pero es evidente que el Parlamento es una forma de gestionar muy cercana al ciudadano, que antes no existía, que realmente es algo nuevo con la democracia, y que ha situado los problemas de Andalucía en un contexto mucho más real, mucho más próximo, y por tanto también mucho más solucionables, ¿no? Creo que ha sido una de las etapas más bellas, más bonitas, más interesante que yo he vivido en mi actividad pública desde el año 1978 hasta la fecha. El hecho de representar la soberanía del pueblo andaluz, servir de árbitro, de mediador, para impulsar el desarrollo de la actividad parlamentaria, pues francamente es una cuestión maravillosa. Nunca se me olvidará aquel gesto tan sumamente importante después de un día de debate intenso. Yo diría el día de debate más intenso que ha tenido la Cámara Andaluza en toda su historia, en todos sus más de 25 años. En ese sentido, aquel día en que la expresión de sonrisa, la expresión de alegría, después de un debate tenso de todos los diputados y diputadas, pues bueno, dieron la vuelta al mundo en esas imágenes, en contrastación con otras zonas del mundo donde los diputados se quitaban los zapatos y se peleaban, o se peleaban a puñetazos. Aquí debatíamos y seguimos debatiendo con mucha pasión, con mucho amor, con mucha atención, cada uno defendiendo sus ideas, sus ideales, sus propuestas, pero al final somos de esa clase que nos da a nuestro pueblo en personalidad, que bueno, cuando se termina y hay que sonreír, somos capaces de hacerlo también colectivamente. A mí el Parlamento me parece que es el espacio donde tienen cabida las opiniones de todos los andaluces y andaluzas. Es el reflejo del pluralismo social y político de nuestra sociedad. El Parlamento de Andalucía intercambia su experiencia, trabaja y colabora con otras cámaras legislativas, tanto de España como de nuestro entorno europeo. Está presente de forma regular en las reuniones de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos, COPREPA, y de la Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa, CALRE. Este último foro
aglutina a 74 regiones de la Unión Europea con una población superior a los 200 millones de habitantes. Es el reconocimiento de que la sociedad andaluza es una sociedad plural en la que vivimos gente que pensamos de distinta manera, que tenemos distintos intereses, pero que esa distinta manera de pensar y esos distintos intereses pueden ser conciliados mediante el debate político y mediante la elección democrática de los ciudadanos que eligen sus representantes, que son los que se sientan en el Parlamento, que producen leyes que luego son el interés general de todos. Es decir, yo creo que el Parlamento de Andalucía es la institución central de la democracia andaluza, es el corazón político de la comunidad autónoma y por lo tanto es una institución que hay que mirar con cercanía porque nos representa y con respeto porque es el pueblo andaluz el que allí se sienta. Viví momentos emocionantes cuando hicimos el Parlamento de mayores o el Parlamento de los niños, ¿no? Cuando ciudadanos andaluces y ciudadanas andaluzas ocuparon el papel de los parlamentarios y hablaron de sus cosas, ¿no? El Día de los Mayores fue muy emocionante y lo recuerdo con un enorme sentimiento. El Parlamento de Andalucía es sensible con los grandes problemas de la humanidad que recogen los objetivos del milenio: erradicación de la pobreza, derechos humanos, desarrollo sostenible, cambio climático, igualdad. Por eso, organiza habitualmente en su sede conferencias y exposiciones sobre estos temas. Destina el 0,7% de su presupuesto a proyectos de cooperación internacional al desarrollo. Es la máxima representación del pueblo andaluz. Aquí en esta casa está la soberanía del pueblo andaluz, expresada democráticamente en las urnas. Están sus preocupaciones, sus necesidades, están sus problemas, o por lo menos deberían de estarlo, y yo creo que en líneas generales lo han estado durante estos 25 años. En estos 25 años, el Parlamento de Andalucía ha evolucionado de forma significativa y se ha convertido en un firme reflejo de la sociedad andaluza a la que representa. Ha avanzado en materia de género. En sus escaños se sientan actualmente un número paritario de diputados y diputadas. 25 años más tarde, este ya es un Parlamento mucho más sólido. Hemos conseguido tener una normativa que es, yo diría que la más vanguardista de toda España en lo que se refiere a calidad democrática, a los derechos de la oposición, a los derechos de los partidos minoritarios. Tenemos una democracia de gran calidad en el Parlamento de Andalucía y en estos 25 años hemos ido mejorándola y perfeccionándola. Hemos conseguido también mejorar nuestras sedes, después de ser un Parlamento muy itinerante, hemos llegado ya a este Hospital de las 5 Llagas, en el que yo creo que vamos a estar muchísimos años. Yo le deseo una larga vida a la autonomía andaluza y a este Parlamento. Y además el Parlamento ha ido cambiando, ganando experiencia, pareciéndose cada vez más a la propia sociedad andaluza, que es una sociedad cada vez más formada, que es una sociedad compuesta por hombres y mujeres. Ahí también tenemos pues un indicador de lo que ha cambiado el Parlamento, de las poquísimas, escasísimas mujeres que comenzaron en la primera legislatura hasta un Parlamento que hoy tenemos prácticamente paritario. Pues afortunadamente cada vez la institución se parece más a la sociedad, al pueblo que representa. Y hay razones para el optimismo. Esta es una institución fuerte, es el corazón de la democracia andaluza. El Parlamento de Andalucía es la casa de la pluralidad. Aquí está representado cómo piensan, de la manera diversa que piensan y sienten todos los andaluces y las andaluzas, y por lo tanto yo creo que en la garantía y en la fortaleza de nuestra democracia estará la garantía y la fortaleza de nuestra sociedad y de nuestro futuro, con lo cual espero que el Parlamento de Andalucía tenga un porvenir tan fantástico como lo tenga el conjunto de nuestra tierra. Celebrar el 25 aniversario del Parlamento de Andalucía significa celebrar la evolución y la solidez de la democracia andaluza. Para la sociedad andaluza, conmemorar el 25 aniversario del Parlamento de Andalucía equivale a celebrar la solidez de nuestra democracia.